Y vamos a buscar Juan, capítulo 7, y vamos a leer de los versículos 10 al 53. Así que pues vámonos de 5 en 5 hasta terminar. Juan 7, del 10 al 53. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Sí. ¿Cuál fue? 6. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me dio. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús le respondió: una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión, aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo porque sané por completo un hombre en el día de reposo? No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz: ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este, que no lo hallaremos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo?
¿No dice la Escritura que del linaje de David y de las aldeas de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este habla. Entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita sea. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Amén. Y el mensaje para hoy se titula: La ley es la ley. El jueves de la semana pasada fue Tishrei 22, conforme al calendario judío, 24 de octubre. Y después de que durante toda la semana los judíos recordaron el tiempo que Israel habitó en enramadas temporales, y conforme a lo que la Biblia indica, antes de regresar a la rutina diaria, celebraron la fiesta que se llama Shemini Atzeret, el octavo día de asamblea, que es una jornada final de oración a la que, a través del tiempo, se le añadió una oración especial para pedir por la lluvia del año siguiente. Y esta es una más de las fiestas bíblicas que, como sucede con todas las demás, los cristianos, que se hacen llamar a sí mismos el pueblo del libro, nombre originalmente dado a Israel, no la celebran. Mientras que en la tierra de Israel se celebra a la par de Simchat Torah, el regocijo en la Torah, en la instrucción o en la ley. Un día de recreación durante el cual se celebra la finalización y reinicio de la lectura anual de la Torah. En Israel, Simchat Torah se celebra el 22º día del mes hebreo de Tishrei, inmediatamente después de Sukkot. Fuera de Israel se celebra el 23º día de Tishrei. La diferencia se debe a que en la antigüedad los rabinos añadieron un día, preocupados de que la fecha en la diáspora no fuese la correcta, y accidentalmente se pusiera fin a las celebraciones antes de tiempo. Paréntesis, Sukkot es tabernáculos. Durante Simchat Torah se concluye la lectura del quinto libro de la Torah, Devarim, Deuteronomio, e inmediatamente después se inicia la lectura de Bereshit, Génesis. Con esta práctica se busca representar la naturaleza cíclica de la relación entre el pueblo judío y la lectura de la Torah. Y yo me pregunto, ¿cuántos cristianos han leído la Biblia completa? Y aquí hago un comercial. Si quieres leerla completa y cronológicamente, pídeme el sabio. Cierro el comercial. El mensaje simbólico de las costumbres asociadas con Simchat Torah enfatiza que esta es la posesión más preciada del pueblo judío. Representa su historia y patrimonio que enlaza entre sí a muchas generaciones. Mediante el estudio, la acción y el compromiso, la Torah, la ley, no fue abrogada, fue cumplida y sigue siendo la ley para quienes estamos bajo la gracia. Mateo 5, 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley por los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase del cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Y cuando aquí dice una jota, una tilde, a lo que está refiriendo es a la yot, que es una comita, que es la letra más chica del Aleph Bet, y le ponían una rayita. Entonces, ni esa rayita que va sobre la yot va a ser cambiado.
Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Romanos 6:11-14. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni se presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Pues, ¿cómo que la ley no fue abrogada y que ya no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia? Muy sencillo. La ley no fue abrogada, pero el estar bajo la gracia me permite cumplir la ley, lo cual para mí era antes imposible. ¿Por qué es posible ahora? Porque el Espíritu Santo vino a morar en mí. Como Simchat Torah es un día para sentirse feliz, los servicios no son tan formales como en otras ocasiones. En algunas congregaciones durante el servicio se bebe licor. En otras harán un juego para ver quiénes cantan más fuerte, ahogando la voz de los otros cantores. En general, la fiesta es una experiencia única y alegre. Y aunque estas celebraciones no forman parte de Sukkot, se les ve como si fuesen parte de dicha festividad. Para celebrar Sukkot, desde la luz y no desde el Antiguo Testamento, desde la luz del Nuevo, deberíamos presentar a otros las buenas nuevas de salvación, para que así tomen la decisión de que el Mesías se tabernaculice también en ellos. Vean Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y habitó entre nosotros, dice la Reina Valera 60. La textual dice, y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Ahora bien, si meditamos en las Escrituras, ¿qué significado o qué significados tiene Shemini Atzeret? Y el primer punto que quiero tocar es, ¿qué significa para el mundo? Y si quieren repartírselo porque está largo, Juan 4, del 1 al 27. Juan 4, del 1 al 27. Somos cuatro. De 5. De 6 De 6 en 6. 6. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla.
Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Amén. Estos versículos forman parte de una porción de las Escrituras que en muchas Biblias tiene un subtítulo, ojo, puesto por los editores, que dice Jesús y la mujer samaritana. Es una historia interesante, que si muchos cristianos de la antigüedad hubieran entendido, nos habrían ahorrado muchos prejuicios, y quizás naciones como la India hoy habrían sido alcanzadas con las buenas nuevas de salvación. Recordando lo que dijo Mahatma Gandhi: me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. ¿Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo? Estoy seguro de que si Él viviera ahora entre los hombres, bendeciría la vida de muchos que quizás jamás han oído siquiera su nombre. Jesús hizo cosas que sus coetáneos no hacían. En este caso, hablar con una mujer que seguramente no tenía buena fama. Uno de mis amigos diría que era de moral distraída. Y no sería raro que hoy presumiese en algún TikTok su empoderamiento perreando. No es de extrañar que hubiese ido al pozo a la hora más calurosa, al mediodía. Había tenido 5 maridos y vivía con un sexto que no lo era. Si eso no hubiera sido suficiente, era una samaritana, una descendiente de quienes en el 677 a.C. fueron llevados por el rey de Asiria para reemplazar a los antiguos habitantes llevados al exilio. Esta gente se mezcló con los judíos que no fueron llevados al cautiverio. Después del regreso al cautiverio, los judíos en Jerusalén se negaron a permitirles participar con ellos en la reconstrucción del templo, motivo por el que surgió una abierta enemistad entre ellos. Erigieron un templo rival en el monte Gerizim, que fue destruido por Juan Hircano en el 130 a.C., y después construyeron otro en Siquem. Muchos cristianos hoy en día también se escandalizarían de Jesús. Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y la Nueva Traducción Viviente dice: por ser un glotón y un borracho, y ser amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero él lo dijo muy claro: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Para aquellos que no tienen la Biblia, o los que teniéndola no la estudian, y peor aún, no le dan importancia alguna, Shemini Atzeret es una prueba de que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso viene en 2 de Pedro 3:9. Y nunca más tengas sed por el agua viva que Él quiere darles. Juan 4:13-15. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Señor, Hasta el 15. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Las únicas maneras de pretender que la ley no es la ley es por ignorancia o bellaquería. La primera se corrige estudiando. La segunda requiere que se conozca a Cristo y se nazca de nuevo. Shemini Atzeret significa que aún es tiempo para que los del mundo se salven. ¿Ahora qué significa para Israel? Números 29, 35 al 38. Números 29, 35 al 38. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación. Amén. Entonces, en el octavo día, Shemini Atzeret, se celebraba una asamblea solemne, distinta de la fiesta de los tabernáculos de Sukkot. No se estaba obligado a morar en tiendas y los sacrificios de este día de reposo eran independientes de los de la fiesta de los tabernáculos. Este octavo día no marcaba el fin de la fiesta de los tabernáculos, sino que cerraba el ciclo anual de las fiestas. Aunque en una época posterior la fiesta fue prolongada a 8 días, como lo muestra la literatura no bíblica. Lo celebraron con alegría durante 8 días, como en la fiesta de las tiendas, en tiendas de tabernáculos, recordando cómo, poco tiempo antes, por la fiesta de las tiendas, estaban cobijados como fieras en montañas y cavernas. Eso viene en 2 de Macabeos. En Shemini Atzeret se contempla la temporada de fiestas. Los israelitas tenían medio año que era festivo en su vida de adoración. El resto del año tenía el propósito de animarlos a servir fielmente al Señor, recordando su gran misericordia que les proveía con la lluvia. La lluvia representaba las bendiciones de crecimiento y abundancia. Hoy, cuando celebran Simchat Torah, el regocijo en la Torah, en la ley, consideran que esta festividad es la que le da perspectiva a todas las demás. Si es una página judía y lees respecto a esta fiesta, vas a encontrar que tristemente siguen sin entender que el ser elegido por Dios conlleva, desde que Dios llamó a Abraham, una gran responsabilidad. Que el resto de las naciones sean benditas. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias en la tierra. Todas las familias de la tierra, no solamente los judíos. Cuando me encuentro naciones, se está refiriendo a los gentiles, se está refiriendo a los no judíos. Bueno, está escrito en la ley, y la ley es la ley. Pero esa responsabilidad es extensiva al llamado Israel espiritual, a los amigos de Dios. Juan 15, 14.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Shemini Atzeret significa que debemos ser bendición a los que están sin ley. Ahora, ¿qué significó para Cristo? Génesis 17, 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amén. Amén. Ahora, recordemos que todas las fiestas bíblicas están señalando al Mesías. Si Jesús hubiera nacido el primer día de Sukkot, entonces habría sido circuncidado en Shemini Atzeret, el 8º día de la asamblea, y habría entrado en el pacto, el día del regocijo de la Torá, conocida también como Simchat Beit Hashoevah, el regocijo en la casa del derramamiento de agua. Una ceremonia que se incorporaba a los servicios del templo, del Beit HaMikdash. No se menciona en la Torá, sino que es explicada en la Mishnah, lo que se conoce como la Torá oral. Está escrito que este ritual era una celebración colorida, alegre y festiva. Se celebraba todos los días, excepto el primer día de Sukkot. Cada mañana durante la festividad. El tratado Sukkah, cuando se organizó la Mishnah, se estructuró en 6 secciones. Bueno, el tratado Sukkah se encuentra en la serie Moed, que es de festividades. Y este tratado describe al detalle, incluyendo un retrato de los sabios, llevando antorchas y dando saltos como parte de la celebración, y los levitas acompañándoles con arpas, salterios, címbalos e innumerables instrumentos musicales. Salmo 150. Durante la ceremonia, una larga procesión ascendía hasta el templo, encabezada por el sacerdote, que llevaba un recipiente especial de oro, lleno de agua del estanque de Siloé, y el agua se derramaba sobre el altar. Nisuch Hamayim, la libación del agua, también conocida como la ceremonia de verter agua sobre el altar. Esta era parte importante de la celebración ordenada durante Sukkot. En ninguna otra fiesta se le ordenaba al pueblo regocijarse. Por tanto, Sukkot, tabernáculos, llegó a conocerse como la época de regocijo. Como nacidos de nuevo, nuestro regocijo debe ser como el que se muestra en la fiesta no bíblica de la Navidad. Pesach se conoció, la Pascua, como la época de la liberación. Debiésemos celebrarla recordando que Cristo pagó por nuestros pecados. Según a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces, la justicia que debe haber sido sobre los que hemos nacido de nuevo, se aplicó sobre Jesús. Y Shavuot, Pentecostés, la fiesta de las semanas, es la época de la entrega de la Torá. Bueno, nuestra celebración debe ser un recordatorio de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Jeremías 31:33.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hebreos 10, 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. La única manera de tener la ley en nuestra mente y en nuestros corazones es porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y dado que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, vivimos bajo la gracia. Pero como el Espíritu Santo mora en nosotros, nos capacita para cumplir la ley, en la medida que estemos llenos del Espíritu Santo. Porque entonces no somos nosotros, sino es Cristo el que vive a través de nosotros, y Cristo no tiene problema en cumplir la ley. El Talmud en Suca 5.1b dice: aquel que no ha presenciado los regocijos en la extracción de agua, a lo largo de toda su vida, no ha presenciado ningún regocijo real. Por lo que esta ceremonia llegó a convertirse en una ocasión para experimentar un gozo intenso. Sukkot es el comienzo de la estación lluviosa en Israel, por lo que la libación de agua se hacía para invocar la bendición de Dios sobre las lluvias del año. Si has nacido de nuevo, no requieres de pedir lluvias de gracia, por mucho que te guste ese himno, porque tienes ríos de agua viva brotando de ti. Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Bueno, yo estoy convencido de que Jesús fue circuncidado en Shemini Atzeret, que nació el primer día del Sukkot. Porque si todas las fiestas bíblicas están apuntando hacia el Mesías, y Juan nos dice que él se tabernaculizó, para mí es súper lógico que lo haya hecho en la fiesta de los tabernáculos. Y recordemos, Navidad es una fecha que fue puesta por Constantino en el siglo IV. Y como la ley es la ley, el Espíritu Santo, usando a Pablo, dijo: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Dios. Eso viene en Romanos 2, 28 al 29. Para Jesús, la fiesta significó cumplir como hombre con la orden dada a Abraham para formar parte del pueblo escogido. Y es muy significativo que Jesús se pusiera en pie y alzando la voz dijera: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. Y lo dice justamente en la fiesta de los tabernáculos. Al terminar esta fiesta, Shemini Atzeret significó para Jesús una lección más de obediencia. Como conclusión, ¿qué significa para nosotros los nacidos de nuevo? Juan 3, del 5 al 8. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido,
pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Amén. Shemini Atzeret para nosotros es un recordatorio de que sean cuales sean las circunstancias, podemos regocijarnos. Porque tenemos una relación personal, cercana, íntima de amor con el Creador del universo. Porque somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. También nos podemos regocijar porque al estar en Cristo no hay ninguna condenación en contra nuestra. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Nos podemos regocijar porque hemos recibido poder para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no hay pretexto para no cumplir con la gran comisión. Shemini Atzeret es un recordatorio de cómo se obedece a Dios, aún hasta la muerte de cruz. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, si nuestro Salvador fue obediente hasta la muerte, pues lo mínimo que se espera de nosotros. Pero también es un recordatorio de que somos responsables ante el Todopoderoso para que muchos más conozcan a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que no podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Ningún santo ni de la Virgen. Solamente en el nombre de Jesús. Porque es el único que murió por mí en la cruz. 1 Timoteo 2:5. 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. No hay muchos mediadores. Y Dios es tan grande que no necesita achichincles que vengan y le digan lo que tú estás pidiendo. Él puede poner atención a todos, respondernos a todos. Es omnisciente, es el Todopoderoso. Así que regocíjate. La ley es la ley, pero la gracia te permite cumplirla. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bendición, te damos gracias por la resurrección, pero Señor, te damos gracias porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, porque hemos sido sellados con Él, porque, Señor, lo que era imposible en la carne, ahora es posible si nos dejamos ser llenados por ti, por el Espíritu Santo. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a hacer tu voluntad. Y gracias por tan grande amor que nos has mostrado. Que nos podamos regocijar, no solamente en Shemini Atzeret, sino cada día, recordando que tú vives, que tú vienes por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Si no has nacido de nuevo, hoy es un buen día para que tengas un encuentro con Jesús, para que te regocijes y seas salvo.
Si el Señor no dice otra cosa, pues nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom.